Buenas. Lógicamente contento con los 3 puntos, pero por otra parte imagino también que este equipo está todavía muy lejos de lo que decías el otro día, que pretende ser dominador en campo contrario, ¿no? Entonces, bueno, ahí en esa doble lectura que es la que deja el partido, ¿no? A ver, no estoy de acuerdo. Creo que hoy ganamos y en un partido difícil, igualado, sí que es cierto, pero bueno, creo que fuimos merecedores de la victoria. Creo que hicimos muchas cosas bien, entonces, bueno, en principio, pues creo que una victoria necesaria para nosotros y creo que justa, ¿no? También. Bueno, yo he dicho, no he hablado de la justicia del marcador, digo que el equipo sobre todo con balón y en la primera parte, salvo la acción del gol, que es una segunda jugada del córner, creó muy poco. En la segunda pues tampoco, salvo más al final, que se abrió un poquito más, había más espacios. Las dos que tuvo David Grande desde fuera, otra de Juan Tiros desde fuera. Falta todavía esa continuidad sobre todo en ataque, de meter el miedo en el cuerpo al rival. Bueno, ya digo, hoy nos adelantamos en el marcador. Creo que tuvimos menos una acción de ellos el principio del segundo tiempo, que es una ocasión clara. Creo que del resto los tuvimos a raya en ese sentido. Y luego las ocasiones, bueno, las que dices, ¿no? Yo sí creo que aunque fueron tiros lejanos, que fueron ocasiones bastante claras. Tuvimos la de Matos, que salió muy desviada, las dos de David, una de Juanpa. Bueno, creo que ocasiones suficientes para poder haber metido otro gol. ¿Qué buscabas así? ¿Con Castro atrás, con Soto no lateral derecho, un poco de modificación que querías? Bueno, venimos ya de cambiar el sistema, ya la semana pasada. Semana pasada jugamos, bueno, en rombo, 4-4-2 en rombo, esta semana en línea. Bueno, un poco la idea de Soto, que al final es un central para jugar en la derecha, bueno, era básicamente aprovechar a Ruller en la izquierda, darle más altura, de jugar con lateral, bueno, pues más, con menos altura y otro, en el caso de Ruller, pues más avanzado, y bueno, de jugar con Parapar, también el izquierdo un poco más por dentro, para dejarle en la banda a Ruller. Bueno, un poco la idea era esa, ¿no? Después de estas dos derrotas, un pequeño punto de inflexión, puede ser un pequeño punto de inflexión, gañaros. Bueno, ten que ser porque, bueno, al final é unha victoria necesaria do que vimos. Levamos semanas, pois a verdad que complicadas, falamos moito sobre iso e, bueno, hoxe era un día moi importante polos puntos, polas sensacións. Penso que bueno, sigo dicindo que creo que melloramos en moitas cousas no partido de hoxe e, bueno, espero que sexa un punto de inflexión, sí. Non sei, a sensación que tes ti nos últimos minutos do partido, creo que os catos de arriba igual quedan demasiado descolados, o equipo está con demasiado espacio entre eles, esa mesma sensación do equipo. Sí, bueno, ao final o partido eles tamén te levan un pouco a iso, non? Deixan xogadores descolgados e, bueno, ao final, cando xogas contra un rival que parte o equipo, non é sinxelo non partirte, non? Tamén penso que sucedeu un pouco iso, non? Unha cuestión, porque Manu Barreiro pediu cambio en tema muscular ou... Sí, bueno, es en el sóleo, notó ahí, bueno, un pinchazo en el sóleo y bueno, y pidió el cambio, sí. Pendiente de pruebas, lógicamente. Exacto, sí.